Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sé que a lo mejor no apareció yo en el programa, pero no importa. Vamos a hablar de este tema, que es un tema complicado. Veo que tenemos ahorita mucho público y es un público pues bastante diverso y qué bueno que están por acá. Yo les quisiera preguntar, ¿existe un solo factor que determine si una persona que consume alguna sustancia, ¿sale? Cuando hablamos de sustancias hablamos alcohol, tabaco, marihuana, cualquier otra sustancia, la que ustedes quieran. ¿Existe un solo factor que determine si esta persona que consume esa sustancia va a desarrollar un problema con el consumo? ¿O de qué depende que desarrollemos una adicción? Creo que es muy importante. ¿Prefieren que me esté quieto? ¿Me siento? ¿Está bien? Gracias. Es muy importante cuando nosotros hablamos de adicciones, mucho más allá de entender la adicción, que es importante que lo hagamos, mucho más allá de definir, mucho más allá de tratar de juzgar o de etiquetar, nos demos cuenta cuáles son los factores que estuvieron presentes en algún momento para que esta persona que consume una sustancia, como cualquiera de nosotros, yo les pediría que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han consumido alcohol alguna vez en la vida? Por lo menos una. ¿Sale? Una buena parte. ¿Cuántos de ustedes tienen un problema con el consumo de alcohol? Que hayan necesitado tratamiento, que hayan estado internados o que lo necesiten en este momento y que no lo hayan recibido. Creo que no somos todos, somos pocos. Eso quiere decir que no todas las personas que consumen una sustancia en algún momento desarrollan una adicción. Pero, pregunta, de las personas que están recibiendo tratamiento para las adicciones, ya sea en un internamiento, en un residencial, o que están recibiendo consultas, o que van al psiquiatra, o que van al psicólogo, ¿cuántos de ellos empezaron a consumir pensando o deseando que en algún momento iban a tener problemas con el consumo de la sustancia? Creo que si la gran mayoría de las personas no tiene problemas con el consumo hasta que tiene problemas con el consumo. Eso quiere decir que puede ser muy difícil, puede ser muy arriesgado aventarnos a experimentar y decir, no, yo creo que yo voy a estar bien. ¿Por qué? La primera pregunta que les hice es, ¿hay un solo factor que determine si voy a desarrollar una adicción? Y la respuesta es no. No tenemos una forma certera de saber si una persona que consume va a desarrollar una adicción o no va a desarrollar una adicción. ¿Esto de qué depende? Esto depende de muchos factores, que es lo que quiero que a lo mejor nos quedemos por aquí. Y antes de seguir, me voy a interrumpir a mí mismo. Les quiero decir una cosa mucho más allá de venir yo a hablar de lo que yo quiera, porque yo les puedo hablar de 1.000.000 de temas acerca de las adicciones. Yo quiero que en cualquier momento levanten su manita, me interrumpan, si tienen preguntas, si tienen dudas, háganlas, y que esto se trate mucho más de que ustedes se vayan con la información que yo quiera que tengan, que se vayan con la información que ustedes necesitan, ¿sale? Pero bueno, entonces yo les decía, estos factores que a lo mejor de alguna forma determinan si yo puedo estar en riesgo de desarrollar una adicción o más que ponerme en riesgo, al contrario, me protegen, así los llamamos factores de riesgo y los llamamos factores de protección, y es importante que los conozcamos porque nos toca como familias. Veo que aquí hay muchas familias, veo jóvenes, veo que vienen a lo mejor acompañados de sus papás, mamás, tíos, abuelitos, no lo sé. Muchas veces tendemos a centrar el problema de consumo en la persona que consume y no nos damos cuenta de que estamos todos involucrados ahí en el tema, ¿sale? Nos tenemos que empezar a ser corresponsables, y esa corresponsabilidad hace que solamente una parte de estos factores que hablan de la adicción sean factores individuales, ¿sale? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de factores individuales, ¿cuáles son los factores que pudieran hacer que una persona, factores que dependen de la persona, hagan o la pongan en riesgo de desarrollar una adicción? Pues vamos a pensar, por ejemplo, personas que no tienen los recursos emocionales necesarios para poder lidiar con emociones desagradables, ¿sale? Cada vez que me pongo triste me frustro, no sé qué hacer con esa tristeza. Cada vez que me enojo me frustro, no sé qué hacer con ese enojo, no tengo estrategias o herramientas adecuadas para canalizar esas emociones, y eso me puede llevar en algún momento
a adoptar el consumo de alguna sustancia como una forma de sentirme mejor, ¿no? Me enojo y entonces consumo y entonces me relajo, se me pasa, se me olvida y entonces ya me quedé con eso y entonces resulta que mi cerebro aprende que cada vez que me enojo puedo recurrir a eso, puedo hacer esta conducta, puedo consumir y entonces el enojo se me va a pasar y antes de lo que me doy cuenta ya estoy consumiendo con un patrón sumamente problemático, ¿sale? Hay por supuesto factores genéticos. ¿Quiénes de ustedes piensan que las adicciones necesitan que yo tenga genes para hacerme adicto? ¿Necesitamos el gen para desarrollar una adicción? No necesariamente, ¿no? Los genes nos pueden poner en riesgo, sí podemos heredar características genéticas que nos pongan en un riesgo mayor de desarrollar adicciones, pero eso no quiere decir que necesito tenerlo. Puedo desarrollar una adicción sin tener un componente genético, puedo ser el primerito de mi familia, ¿sale? Y eso no va a depender de que tenga factores genéticos o no. Por supuesto, si de toda la línea, si yo veo y mi papá y mi abuelito y mi bisabuelo y mis todos, ¿sale?, desarrollaron adicciones, por supuesto puedo estar más en riesgo yo de desarrollarlo. Y eso tampoco quiere decir que sea genético, porque pueden ser conductas aprendidas que no tienen nada que ver con una cuestión necesariamente genética. Ahora, todas estas herramientas emocionales, todas estas herramientas genéticas, son factores que dependen de mí como persona para desarrollar o no una adicción, pero no todos los factores que me rodean dependen de mí. Todos los que aquí veo jóvenes, ¿no? Veo personas como de arriba de 12 años, ¿no? Por supuesto están los papás y algunos adultos que no son necesariamente papás, pero veo muchos chavos como de prepa. Cuando nosotros cumplimos 12 años, la naturaleza nos dice, tus papás son unos idiotas, salte de ahí, ¿sale? O sea, ya no tienes nada que hacer ahí, la naturaleza lo hace porque es sabia, porque busca que no nos reproduzcamos con los nuestros, ¿no? Nos manda ahí a otra manada a reproducirnos. Y entonces cuando tenemos entre 12 y 17 años, pensamos que nuestros papás, esa persona que yo idolatraba y que yo lo veía como lo máximo, mi mamá, de repente no lo quiero ni ver, ¿sale? ¿Para qué? Para que yo me vaya con otra manada. ¿Y dónde encontramos esa manada normalmente los chavos? Bueno, ustedes, yo no tanto. Los encontramos en la escuela. Entonces, muchos de los factores que me protegen o me ponen en riesgo de consumir una sustancia van a depender de esos amigos que yo escoja, ¿sale? Si yo me llevo con personas que consumen sustancias, ¿las voy a terminar consumiendo yo? Pues no a fuerza, ¿no? Porque hablábamos que no hay un solo factor que determine, pero sí me pongo más en riesgo. Voy a estar más cerca de la sustancia, voy a estar más tentado, me puedo ver incluso presionado a consumir estas sustancias, que si estoy con amigos que no lo hacen, ¿no? Y el hecho que yo esté con amigos que no lo hacen, ¿significa que no lo voy a hacer yo? Pues tampoco, ¿no? Estoy más protegido, pero tampoco estoy completamente seguro. Ahora, estos grupos, lamentablemente los papás no los podemos escoger, ¿no? Ahí lamentablemente los papás no decidimos con quién se llevan nuestros hijos, no estamos en control de ello. Sí estamos a lo mejor en control de a qué escuela lo mando, pero pues ya dentro de la escuela va a ser mi hijo o mi hija quien escoja con quién se va a llevar, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, ser muy observadores y estar al pendiente de estas cosas. Y nosotros, como adolescentes, no yo, ustedes, tienen que estar muy al pendiente de cómo es, de dónde buscamos llevarnos, con quién buscamos llevarnos y qué es lo que nosotros esperamos ofrecer o recibir de esas personas que están alrededor de nosotros, ¿sale? Entonces, ya vimos algunos factores, ya vimos los que dependen de mí, ya vimos los que dependen a lo mejor de la gente con la que yo me llevo. Hay factores que dependen de mi familia. Yo no sé si alguna de las familias de ustedes es común que a los niños chiquitos les digamos, a ver, ven, tómate esto, para que sepas cómo se hace, para que después no lo andes buscando fuera, para que después no te digan o que no quieras experimentarlo fuera de casa. Y entonces entramos ahí en la disyuntiva, ¿no? Porque yo escucho mucho este discurso que dicen, es que prefiero que lo haga conmigo o que lo haga enfrente de mí a que se lo vaya a hacer a otro lado. Pero entonces le estoy enseñando que son cosas que puede hacer enfrente de mí, ¿no? Si a mí me enseñan, si yo lo veo con mis papás, ¿no? Porque ahí los papás tenemos que predicar con el ejemplo. Si no queremos que nuestros hijos fumen, no fumamos nosotros. Si no queremos que nuestros hijos tomen, no tomamos nosotros, ¿sale? Y en el momento en el que yo le digo, ven, hazlo conmigo, le estoy diciendo, esto es tan bueno que hasta yo lo hago. Tenemos que ser muy cuidadosos ahí, ¿por qué?
Porque las actitudes de yo, papá, ante la sustancia, se van a transmitir hacia mis hijos. Si yo tengo actitudes de permiso, si yo tengo actitudes de que está bien, está padre, no importa, tú hazlo, pues entonces después como le digo, oye, no, ya te estás pasando, ya no lo hagas, ¿sale? ¿Quién de ustedes escuchó en algún momento esta frase que se decía, porque ya no se dice, pero que el vino es bueno para el corazón? ¿Quién de ustedes sabe que el vino es bueno para el corazón? Una copa de vino al día es buena para el corazón. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Sí, ¿no? Y entonces si una copa es buena, pues 8 deben ser muy buenas, ¿no? Y esa es muchas veces la forma en la que funciona nuestro cerebro, ¿no? Si una es buena, pues 8 son mejores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta información, cómo la transmitimos y qué es lo que nosotros esperamos que el cerebro de nuestros hijos, ese cerebro adolescente, interprete, ¿sale? Ahora, hay factores, ya vimos algunos individuales, algunos familiares, algunos escolares, y por supuesto tiene mucho que ver los factores que dependen de nuestras comunidades, de los lugares donde vivimos, cuáles son esas usanzas, cuáles son esas cosas que se practican todo el día, todos los días en nuestras comunidades, y cómo nuestros hijos, como los chavos, como ustedes jóvenes, están aprendiendo, están observando esto. No sé si ustedes identifican cómo los patrones de consumo de sustancias han cambiado. ¿Alguien de aquí conoce a alguien que esté teniendo problemas con el consumo de cristal? Levanten la mano. ¿Sale? Veo algunas manos levantadas. Si yo hubiera hecho esta pregunta hace 10 años no hubiera habido ninguna porque cristal no había. ¿Sale? Entonces es importante reconocer que las sustancias cambian, que los medios cambian y que por supuesto podemos encontrar problemáticas que no estábamos encontrando antes, de las cuales tenemos que estar muy al pendiente y que tenemos que ser muy observadores. ¿Sale? Yo les quisiera transmitir esta información. ¿Por qué? Porque es importante que estos factores de protección y factores de riesgo los identifiquemos en casa, porque a veces nos cuesta trabajo, por lo menos cuando estamos iniciando con el consumo de sustancias, o una persona está iniciando con el consumo de sustancias, nos cuesta trabajo identificar cuáles son esos factores que yo puedo ver y que me pueden hablar, que me pueden decir que una persona, sea quien sea, mi hijo, mi pareja, mi papá, mi hermano, mi novia, mi mamá, quien sea, porque no solamente es para hombres, por supuesto, también las mujeres consumen, y también las mujeres consumen con patrones problemáticos, ¿sale? ¿Qué puedo yo hacer para identificarlo? ¿Qué es lo que nos delata? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es lo que nosotros observamos en una persona que consume ya, que está desarrollando un problema? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Cambios en la conducta, ¿no? Entonces podemos empezar a notar que la persona se vuelve más ansiosa, muchas veces se ponen más irritables, ¿no? Eso quiere decir que se enojan, a lo mejor muy fácil. Es muy común que veamos cambios en la conducta alimentaria, ¿sale? Es decir, la persona empieza a comer mucho, pero normalmente no es eso. Lo que normalmente sucede es que la persona puede llegar a dejar de comer, ¿sale? Empieza a dormir mucho o empieza a dormir poco. Empieza, en el caso de los chavos, por ejemplo, en la escuela, ¿qué es lo que vemos? Aislamiento, sí, el aislamiento es una cosa que nos habla mucho de estos riesgos. También la disminución en el rendimiento académico, ¿no? Empezamos a reprobar, nos empieza a ir mal, se empiezan a aislar incluso de los amigos que habían sido sus amigos durante toda la vida y de repente empezamos a escoger a lo mejor otros, ¿no? Hablando de esa parte del aislamiento, pero no necesariamente aislado, sino como una selección más específica de grupos de personas. Es muy importante que nosotros empecemos a identificar esto para que nosotros podamos empezar a actuar. Ahora, ¿en qué casos está indicado? Luego al anexo. En el caso de los adolescentes, la recomendación es nunca directo al anexo. ¿Sale? Esa es una recomendación que yo les doy. Generalmente lo que hemos visto es cuando la persona es internada en contra de su voluntad, sobre todo cuando es un adolescente que tiene un trastorno. No digo que no sea necesario, pero muchas veces si yo como papá lo agarro y lo anexo antes de consultar, antes de darme cuenta si este joven o si esta persona no tiene que ser necesariamente en adolescentes, pero si antes de yo darme cuenta, antes de yo poder identificar si lo que estamos viendo
es una persona que cumple con criterios para internarse y que el internamiento va a ser terapéutico, el internamiento le va a servir, ese internamiento puede ser todo lo contrario, ¿sale? Ese internamiento va a hacer que la persona me resienta, va a hacer que la persona ya no me quiera hablar, va a hacer que la persona se aísle todavía más. Y en muchos casos, cuando eran casos de consumo que no eran todavía tan problemáticos, ¿no? O que se hubieran resuelto adecuadamente con un internamiento, pueden hacer que la persona incluso salga consumiendo otras sustancias, aprendiendo otras cosas. Esto puede ser muy contraproducente. Entonces, siempre la recomendación, por supuesto, es buscar la atención más profesional que se pueda para saber qué es lo que vamos a hacer. Si ustedes identificaran consumo en esta comunidad, ¿a dónde pueden ir? ¿Saben a dónde pueden ir si hay consumo? ¿Cuáles son los centros donde pueden atenderse? Sí, por supuesto, a lo mejor en el ámbito particular con algún psicólogo, con algún psiquiatra, pero en el ámbito público, ¿saben dónde se pueden atender? Está la Casa del Adolescente, ¿sale? Está ahí pegadita al Hospital de las Américas. Casi no atienden temas de adicciones en la Casa del Adolescente, ¿sale? ¿Cuántos de aquí conocen los, antes les llamaban los CAPA, ahora son los Ecosamas? ¿Los conocen? Ecatepec es el municipio del país que tiene más ecosamas. Aquí tenemos 7, ¿sale? Y en todos los ecosamas del Estado de México, particularmente aquí en los de Ecatepec, ¿sale? Hay atención para personas que consumen sustancias, para prevenir el consumo de sustancias, cuando identificamos personas que están empezando con el consumo de sustancias y a lo mejor en los casos un poquito más severos, que se pueden referir también para su atención. Entonces eso nunca se les olvide, tenemos esas oportunidades de atención. Es triste que no los conozcamos, porque aparte aquí, les digo, aquí tenemos 7, hay, por ejemplo, en todo Yucatán hay 3, ¿no? En el Estado de México tenemos 34 y solamente aquí en Ecatepec tenemos 7, están cerca de ustedes, están muy disponibles, ¿sale? Entonces, SECOSAMA son los centros comunitarios de salud mental y adicciones, ¿sale? Son operados actualmente por el IMSS Bienestar, antes eran del ISEM, pero saben que estamos en esta transición, ¿no? De IMSS Bienestar a ISEM, y entonces aparte de todo la atención es gratuita, ¿no? Lo cual es muy bueno, no tienen que estar afiliados a ningún lado, pueden acudir y pueden recibir la atención que necesitan sin tener que presentar prácticamente absolutamente nada más que una identificación, ¿sale? Sí. Antes... qué bueno que eso es una gran pregunta y es importante. ¿Por qué? Porque justamente por eso se les cambió el nombre. Antes se les llamaban CAPA, eran los Centros de Atención Primaria en Adicciones. Y entonces alguien llegaba y decía, oye, es que vengo porque estoy deprimido. Le decían, o sea, a pesar de que casi todo el personal de los ecosamas son psicólogos, les decían, no, aquí no es para depresión, aquí no es para ansiedad, aquí no es para psicosis, aquí no es para atender ese tipo de padecimientos, aquí es para adicciones. Y entonces... los mandaban a algún otro lado para que se atendieran, ¿sale? Encontrar una consulta de medicina general es relativamente fácil, pero yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes han ido al doctor alguna vez en la vida? Ok. ¿Cuántos de ustedes han ido al psicólogo? Veo varias manitas levantadas, pero menos, ¿no? Eso quiere decir que muy fácilmente atendemos la salud física, pero no siempre atendemos la salud mental. Y eso es una de las grandes problemáticas que enfrentamos, ¿sale? Hay algo, entre los que nos dedicamos a las adicciones, hay algo que llamamos la patología dual. Y cuando nosotros hablamos de patología dual, hablamos justamente de la coexistencia entre una adicción, que puede ser a la sustancia que ustedes quieran, al alcohol, al tabaco, a la marihuana, al cristal, a la que ustedes gusten y manden. Coexiste la adicción junto con algún otro trastorno de salud mental, ¿sale? ¿Como cuál? Ansiedad, depresión, psicosis, TDA, ¿no? Trastorno por déficit de atención, que no es como tal un trastorno mental, es un trastorno del neurodesarrollo, pero ahí lo incluimos, ¿sale? Trastornos bipolares. Eso ¿por qué le acuñamos este término? ¿Por qué lo definimos como tal? Porque es mucho más común de lo que ustedes creen. En México hay estudios que indican que el 80% de las personas que tienen una adicción no solamente tienen la adicción, sino que tienen algún otro trastorno mental. Y sorprendentemente no es como que nada más estén
presentes los dos de manera individual, ¿sale? Sino que normalmente lo más frecuente que nosotros vemos es que el uso de sustancias es una consecuencia del trastorno mental. ¿Sale? Esto como yo lo podría ver. Yo soy una persona muy ansiosa, me pongo nervioso cuando hablo, me pongo nervioso cuando estoy con la gente, ¿no? Me pongo muy mal. Y un día descubro que si me tomo un par de cervezas, pues como que se me quita, ¿no? Ya no estoy tan consciente de lo que la demás gente dice, ya no me importa tanto. Y entonces empiezo a utilizar ese alcohol como una forma de automedicarme, ¿no? Lo utilizo como si fuera un clonazepam, hagan de cuenta ustedes, ¿no? Entonces, para tratarme la ansiedad, me tomo unos cuantos tragos. Entonces, en un inicio, a lo mejor esto pudiera no llamar mucho la atención, pudiera no resultar muy problemático, pero en el momento en el que yo empiezo a utilizar ese consumo, esa sustancia, como la única forma en la que yo manejo la ansiedad, ahí es donde empiezo a tener un verdadero problema con ese consumo de alcohol, ¿sale? Lo vemos actualmente con el cristal. Ya habíamos levantado la mano algunos de nosotros que hemos visto personas que consumen cristal. Algunos de ustedes, dígame, ¿han visto cuánto duerme una persona que consume cristal? No duermen, ¿no? Una persona con consumo de cristal se puede aventar 2, 3, 4, 5 días despierta al hilo de corrido, sin dormir, sin comer, sin cansarse, funcionando como si fuéramos máquinas. ¿El cuerpo está diseñado para eso? No. Por supuesto que no. Uno de los trastornos que más frecuentemente vemos en las personas que consumen cristal es que desarrollan psicosis, empiezan a ver cosas que no están ahí, empiezan a escuchar cosas que no están ahí, empiezan a sentirse perseguidos y empiezan a hablar de drones y empiezan a hablar de cámaras, ¿sale? Porque empezamos a desarrollar ese trastorno paranoide. ¿Por qué? Porque mi cerebro no está diseñado para que yo no duerma, mi cerebro no está diseñado para que yo no come, mi cerebro no está diseñado para estar funcionando a 1000 por hora todo el tiempo. Ahí cómo entenderíamos esta parte de la patología dual. De entrada, la persona que tiene cansancio empieza a consumir cristal y se da cuenta de que puede estar trabajando durante mucho tiempo sin cansarse, ¿sale? Empezamos con dosis pequeñitas, pero desarrollamos algo que se llama tolerancia. ¿Saben? Cuando hablamos de drogas, ¿saben qué es la tolerancia? La primera vez que se pusieron una borrachera, ¿con cuántas cervezas se emborracharon? Con una o con dos, o sea. Y actualmente, pues a lo mejor se toman muchas más, ¿no? Entonces, primero, con una dosis muy pequeñita, obtengo un efecto muy grande y conforme voy avanzando, esa misma dosis como que ya no me hace tanto. Eso es la tolerancia. El cristal genera muchísima tolerancia. Entonces, personas que empiezan con dosis muy pequeñitas, de repente están consumiendo dosis sumamente altas y esto nos genera ahí mucho de este problema que puede desencadenar en psicosis porque nos afecta la forma en la que funciona el cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo entendemos al revés, ¿no? La persona era ansiosa y por eso empezó a consumir alcohol, y en este caso la persona empezó a consumir cristal y entonces desarrolló psicosis. Sí vemos cómo pueden ser uno la causa del otro o viceversa, ¿no? Es interesante cuando hablamos, por ejemplo, del alcohol. La persona, es muy común que tengamos trastornos depresivos que van de la mano del consumo del alcohol, ¿sale? La persona toma porque estaba deprimida o se deprimió por las consecuencias que le trajo el alcohol. Puede ser cualquiera de los dos. Tenemos que analizar cada caso de manera individual y eso es otra de las cosas que yo les quisiera transmitir. No se dejen engañar por la idea de que podemos generar como recetas de cocina y atender a todas las personas de la misma manera. Cada persona que consume sustancias, la que sea que consume, la consume con un patrón individual y la consume por motivos muy personales. Y es muy importante que nosotros sepamos identificar, a lo mejor no ustedes como familia, por supuesto, para eso estamos los que nos dedicamos a esto, ¿sale? Pero que identifiquemos por qué es que esta persona está consumiendo y cómo es que yo le puedo empezar a ayudar para dejar de consumir, ¿sale? Es muy frecuente que pensemos, este es uno de los grandes mitos del consumo de sustancias, que es que el consumo de sustancias es un defecto de carácter, o que es algo que la persona hace porque quiere, ¿no? Porque no se quiere ayudar, porque no quiere salir adelante, porque es flojo, porque es un criminal, ¿sale? Ahora, yo no voy a decir que una persona que consume sustancias no es floja, ¿no? Pues pudieran ser. No voy a decir que no todos pudieran no ser criminales, puede ser, pero
Pensar que necesariamente van de la mano una con la otra es uno de esos errores que nosotros podemos cometer. No todas las personas que consumen sustancias lo hacen desde la maldad, o lo hacen porque quieren, o lo hacen porque son débiles, o lo hacen porque son viciosos, ¿sale? Sino que cada persona tiene motivos muy particulares por los cuales lo hace, y cuando nosotros les empezamos a poner estas etiquetas, es cuando podemos realmente estorbar para la recuperación de esta persona. Tenemos que empezar a entender el consumo de sustancias desde la empatía. Tenemos que empezar a entender el consumo de sustancias como un mecanismo que una persona desarrolló para adaptarse a las circunstancias que tuvo enfrente en un momento determinado, y no necesariamente pues estoy aquí porque quiero, o lo hago porque así fue, ¿no? Las cosas sucedieron, se desarrolló esta situación, y es importante que como familias estemos ahí para dar el apoyo que se necesita, ¿sale? Siempre también pues protegiéndonos nosotros hasta donde nos quede ahí pues la posibilidad a nosotros como familias, ¿sale? Me gustaría escucharlos a ustedes. Se los dije, yo no quiero venir a platicarles de lo que a mí se me antoje, sino que a lo mejor sé que a lo mejor ustedes tienen dudas. El consumo de sustancias, las adicciones, es un tema que genera mucha controversia, es un tema que genera muchas dudas, es un tema que nos puede llevar a que las entendemos todos de manera muy diversa. Ahí tengo una manita levantada, adelante. ¿Tienes algún dato estadístico de cuánto es el consumo de Ecatepec y de qué sustancias? Lamentablemente, la última encuesta nacional que tenemos se hizo en el 2016-2017. Es una encuesta que le llamábamos la ENCODAT, Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Se había hecho por parte de la CONASAMA, lo que antes era la CONADIC, una encuesta en 2023-2024, pero lamentablemente la tuvieron que tirar a la basura. Por la metodología no sirvió. Se va a repetir esta encuesta. No tengo datos precisos del consumo en Ecatepec, pero sí les puedo decir que hay un motivo por el cual Ecatepec es el municipio que tiene una mayor cantidad de secosamas, ¿no? Y es porque tenemos pues varios puntos de Ecatepec identificados como focos rojos, como zonas de mucho conflicto y como zonas que pueden llegar a tener altos grados de consumo. Actualmente, en este momento en el país, si nosotros, hay una estadística que nosotros podemos revisar, que es un reporte epidemiológico que llamamos el SISBEA. El SISBEA es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones. ¿Cómo funciona? Cada persona que es ingresada en un residencial, o sea, vamos a pensar en un anexo, no es la palabra correcta, pero para que nos entendamos. Cada vez que una persona ingresa en uno de estos establecimientos, por lo menos los que no operan en la clandestinidad, ¿no? Sino los que por lo menos levantaron la manita para decir aquí estoy, porque muchos de ellos ni siquiera los tenemos identificados, se levanta un reporte de esta persona, y uno de los aspectos que se preguntan es ¿cuál es la sustancia por la que viniste? ¿No? Normalmente las personas no consumen solamente una sustancia, lo normal es que consumamos más de una, pero de todas esas que yo consumo hay una que me está ocasionando problemas. Esa sustancia la llamamos droga de impacto, ¿sale? En este momento en el país, el último reporte anual de SISBEA nos indica que más del 70% de las personas que están en algún anexo en el país en este momento están por cristal, ¿sale? Es la sustancia más problemática por mucho. Durante toda la vida la reina, ¿no?, fue el alcohol. El alcohol era la sustancia que reinaba al interior de los anexos, y actualmente está completamente desplazado. Hay un motivo por el cual... ¿A quién sabe qué es el cristal? ¿El cristal da para arriba o da para abajo? No depende. El cristal es un estimulante, ¿sale? El cristal da para arriba. Entonces, el cristal ha venido a sustituir sustancias que en algún momento fueron muy problemáticas, que siguen siendo muy problemáticas, ¿sale? La cocaína, la piedra, son sustancias que generaban una cantidad de internamientos. Actualmente llegó el cristal a sustituirlas. ¿Por qué? Porque es barato. Porque es lo que el narco quiere vendernos. Porque para el narco es mucho más fácil tener laboratorios donde hace cristal que tener hectáreas y hectáreas y hectáreas de cultivos de cocaína que el gobierno checa, que van y se los queman, que les cuesta mucho dinero. La cocaína es cara y el cristal es bien barato, ¿sale? Entonces,
Este es el motivo principal por el cual está llegando a las calles. Es una sustancia sumamente adictiva, ¿sale? Que genera adicción. A mí no me gusta difundir como este mito de que desde la primera, pero de verdad que desde los primeros consumos es muy fácil que nos enganchemos con el consumo de cristal, ¿sale? Sobre todo si hay un motivo por el cual lo estoy haciendo. Entonces, no sé si con eso respondemos la pregunta. Muchas gracias. Creo que había otra manita levantada por acá. Muy buenas tardes, un placer conocerlo y estar aquí en esta exposición. Soy la maestra Andrea Méndez Suárez, directora de la secundaria José María Velasco, aquí en Rústica, Jalostó, en Ecatepec. El día de hoy están mis padres de familia y mis alumnos, sobre todo porque veníamos a esta temática de adicciones. La pregunta que yo le quiero plantear es, ¿qué sugerencias puede brindar a mis padres de familia como acciones de prevención? Porque justamente estamos hablando de chicos entre 12 y 15 años que son una población vulnerable. Usted lo acaba de comentar, que desafortunadamente le hacen más caso al amigo que al padre de familia, que le hacen más caso a la amiga que a la mamá que le está aconsejando. Entonces, como padres de familia, ellos ¿qué pueden hacer? ¿Qué acciones pueden implementar para que la prevención sea el primer acto o la primera estrategia para minimizar este problema social que se está viendo en nuestro municipio y en nuestro país? Y claro, más allá de eso, también hoy sabemos de cuántas chicas están siendo, pues, literalmente inyectadas con una sustancia sintética en los medios de transporte masivo como el metro, y que muchas de ellas han sido víctimas de situaciones peores, de las cuales nos hemos enterado a través de los medios masivos de comunicación. Entonces, hoy que estamos aquí presentes de Rústica Jalostó, si es una zona vulnerable, que mis chicos el día de hoy están aquí presentes y que sobre todo mis padres de familia estamos interesados en establecer una red de apoyo, ¿qué acciones usted en esta experiencia que tiene puede brindarles a ellos para que podamos cerrar este frente contra las adicciones? Gracias. muchas gracias. Grandes preguntas y es importante que estemos aquí. Muchas gracias. Lo primero es, tenemos que conectar con nuestros hijos. Es una edad, lo habíamos platicado, es una edad bien difícil, ¿no? La adolescencia, todos los que estamos más grandes ya pasamos por ahí, y todos los que no estamos más grandes, pues ahí están, ¿sale? Es una edad en la que nos toca conectar con nuestros hijos, es una edad en la que nos toca hablar con ellos, escuchar. Creo que a veces nos quedamos en, ya te crié, ya más o menos hice, pues tú ya estás grandecito, ya empieza a hacer tu vida, y mucho más allá de ello tenemos que seguir haciéndonos presentes, si bien se vuelve una edad que pudiera parecer complicada. Es muy importante, también se los había dicho, creo que una de las cosas principales que podemos hacer como papás es predicar con el ejemplo, ¿sale? Yo no quiero que mis hijos tomen, yo no tomo. Yo no quiero que mis hijos fumen, yo no fumo. Yo no quiero que mis hijos consuman sustancias, yo no lo hago, ¿sale? Si yo lo hago, aunque sea una de vez en cuando, insisto, no lo demonizamos, pues. Yo no estoy aquí para demonizar al alcohol ni para demonizar a la sustancia. Incluso hay quienes dicen que las adicciones se tratan de absolutamente todo menos de la sustancia, ¿no? La adicción se centra en la persona, no se centra en la sustancia, y ese es uno de los primeros cambios que tenemos que empezar a realizar. Si yo genero en casa ambientes donde mis hijos pueden hablar, donde pueden ser escuchados, donde pueden tener un espacio de comunicación sin juicios o sin prejuicios, ¿sale? Si yo escucho y yo atiendo sus necesidades, a lo mejor ahí estoy yo incurriendo en estos factores de protección, ¿sale? Ahora, lo hablábamos en un inicio, no podemos proteger al 100%. No todo lo que hagan mis hijos va a depender de lo que yo haga en casa, y ahí ya los papás, también les digo, asuman ustedes, no somos ingenieros, ¿no? Nosotros no diseñamos a nuestros hijos y nosotros no le pusimos a nuestros hijos las características que nosotros queríamos. Cada niño, cada niña es una sorpresa, ¿sale? Y lo que nos toca a nosotros es ver cómo nos adaptamos a esa sorpresa que me mandó la vida. Entonces, nuestros hijos no los podemos criar para que sean lo que nosotros queramos que sean. Si nosotros nos vemos como ingenieros, nos la vamos a vivir frustrados por completo, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo quería que fuera así y resulta que es así. Yo quería que hiciera esto y resulta que hace esto. Yo no soy ingeniero de mis hijos. Todos los niños nacen con arriba de 400 características psicológicas que se van a ir desarrollando conforme van madurando y conforme van creciendo. Lo que me toca a mí como papá no es actuar como ingeniero, es actuar como pastor.
Si yo me veo como un pastor, entonces yo le puedo decir al niño, ve por aquí, ve por aquí, ve por aquí, este es el camino que te conviene. Y ya finalmente, el niño, el adolescente, el adulto en algún momento de la vida, empieza a tomar sus decisiones y finalmente camina por el camino que quiere y que le corresponde. Lo que me toca a mí como papá es pintarle cuál es el camino más adecuado, sobre todo entendiendo cómo es que esta personita funciona. Esta personita que está delante de mí no es una copia fiel de mí, no es una réplica mía, ni de su mamá, ni de su papá, ni de la contraparte. Es una persona única y yo tengo que desarrollarme, yo tengo que ayudarlo a desarrollarse dentro de ese ser único que esta persona es. Ahora, lo que nos toca a nosotros, como les decía, es pintar el camino, ¿sale? Enseñar, escuchar. Y sobre todo escuchar con amor, creo que es lo que a veces más nos cuesta trabajo. Y no que no amemos a los hijos, sino que a veces nos cuesta tomar las acciones adecuadas para que ellos se acuerden de que sí los amamos. A veces se nos olvida, sobre todo cuando estamos en estas edades complicadas. Para las mujeres, ¿qué les puedo decir? Yo no sé si alguno de los que están aquí estuvieron presentes durante la plática pasada, y yo sé que a lo mejor no estamos hablando exactamente del tema de personas trans, pero sí estamos hablando de un país donde hay odio. Y eso se vive en México, se vive en otras realidades. Yo no sé si más o menos, pero nos toca hablar de la realidad que vivimos en México, y es que en México hay odio, ¿sale? Y a veces ese odio no es solamente para las personas trans, ese odio lo vemos también hacia las mujeres. Sabemos que vivimos en un país que es misógino. Y entonces, para las niñas, lamentablemente lo que nos queda es cuidarnos entre nosotras, ¿sale? Si nosotros estamos viviendo en un país donde los hombres, en muchas ocasiones, yo no digo que todos, por supuesto, no todos los hombres somos misóginos, pero también lo que nos toca es generar esa sororidad, cuidarnos, estar atentas y sobre todo entender que somos una población particularmente vulnerable. Eso quiere decir, cualquier persona que consuma sustancias se pone en riesgo de muchas cosas, pero como mujeres podemos correr riesgos particulares, porque aparte de las adicciones, tienen cuestiones muy particulares para las mujeres. Los motivos por los cuales las mujeres consumen no son los mismos motivos por los cuales los hombres consumen, si bien consumimos las mismas sustancias. Yo les puedo decir, la mayor parte de los hombres que consumen, a ver, ¿alguien sabe qué es un mandato de género? ¿Han escuchado hablar de esa palabra, los mandatos de género? ¿No? Entonces, mandato de género para mí como hombre. Cuando nosotros hablamos de género, hablamos de lo que la sociedad me dice que yo tengo que ser por el hecho de haber nacido hombre, ¿sale? Yo soy hombre biológico, ¿no? Es decir, mi físico, soy un hombre, y entonces yo adopto ese rol masculino, ¿no? Esto habrá quien me eduque un poquito mejor. No soy el más experto, y aquí tenemos gente que habló de manera muy experta acerca de eso. Ese es mi caso particular. Yo soy hombre biológico y me adapto al rol de masculino, ¿sale? Lo que yo he visto en mi consulta, por ejemplo, es que los hombres que tienen este rol, o más bien que aceptan este rol, tienen algunos mandatos, algunas obligaciones que ya nos enseñaron que tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros entendemos que el hombre es el que provee, ¿sale? El hombre es el que tiene que salir a trabajar, traer el dinero. Yo no digo que eso esté bien o esté mal, o que sea lo correcto en todos los casos, ni que sea verdadero, o sea, simplemente es lo que como sociedad, en muchos casos, tenemos entendido. Y entonces, si yo no estoy cumpliendo ese rol, si yo no estoy cumpliendo esa función de ser un proveedor, pues como que no soy tan buen hombre, ¿no? Lo pongo muy entre comillas, por favor, no me lo tomen literal y me vayan a funar por esto. Entonces, la gran mayoría de los hombres que yo tengo en mi consulta, yo lo que veo es que consumen cristal porque quieren trabajar más. ¿Por qué? Porque tienen 2, 3 trabajos, y porque si no, pues no les da el físico para hacer todo el trabajo que tienen que hacer para poder traer lo que les toca llevar a casa. Ahora, en el caso de las mujeres, mandato de género de la mujer es ser delgada, ¿sale? Las mujeres se la viven a dieta, ¿sale? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que nos ha hecho entender que si la mujer está gorda no es atractiva. Yo no estoy diciendo que eso sea cierto, ¿sale? Simplemente es como lo tenemos entendido. Y entonces, curiosamente, casi todas las mujeres que yo veo en consulta que consumen estimulantes, como el cristal, no lo consumen para trabajar más. Consumen porque les quita el hambre. Y entonces les ayuda a bajar de peso, ¿sale? Entonces,
tenemos que entender justamente eso, que los motivos por los cuales las mujeres consumen son muy particulares, son diferentes a los motivos por los cuales consumen los hombres. Los tenemos que entender, y tenemos que entender que eso nos da vulnerabilidades muy particulares, ¿sale? Entonces, para las niñas, lo que nos queda es cuidarnos, para las mamás, para los papás, cuidarlas y cuidar a las otras mujeres, pues también como si fueran sus propias hijas, que no nos queda de otra, ¿sale? No sé si con eso más o menos contestamos la inquietud, ¿sale? No sé si, creo que había por ahí alguna otra manita levantada, no sé si hay más dudas, acá de este lado. Sí, buenas tardes. Tocando el tema del cristal, usted supongo que sabe qué sustancias tiene el cristal, porque yo he escuchado que dicen que hasta raticida le ponen, y entonces a lo mejor los niños, por, no sé, porque estar incluidos con sus compañeros, lo consumen, como dice, no es que lo afirme, pero desde la primera vez es algo muy adictivo, pero tiene que ver con lo que lo compone, supongo. Ya. El cristal es una sustancia sintética, ¿sabes? Eso lo tenemos que entender. A diferencia de otras sustancias, no necesita precursores naturales. Se hace completamente en un laboratorio. Y por supuesto, a ver, el narco lo que le interesa es generar lana, ¿sale? Lamentablemente, con las sustancias ilegales, yo nunca digo que las sustancias legales no sean peligrosas. El alcohol es peligrosísimo, el tabaco es peligrosísimo, pero cada vez que una persona se toma un caballito de tequila, yo sé exactamente qué es lo que se está tomando, porque hay una etiqueta que me dice qué es lo que está incluido y hay una autoridad sanitaria que está atrás de ello y que me dice, sí, fíjate que sí, efectivamente lo que te estás tomando es esto. Cuando yo consumo sustancias ilegales, lejos de todas las implicaciones que tiene sociales, ¿no?, que fomentamos la actividad de estos grupos delictivos, etcétera, lo que ustedes gusten y manden, uno de las grandes desventajas que tiene es que yo ni siquiera sé qué es lo que estoy consumiendo. El cristal, estamos hablando de metanfetaminas, ¿sale? Estamos hablando de este grupo de sustancias que estimulan el funcionamiento del sistema nervioso central, que producen una gran cantidad de energía, que producen una gran cantidad de placer, porque eso es lo que pudiera funcionar para engancharnos, ¿sale? Y que hay diversos tipos de metanfetaminas. Hay un estudio por parte de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ¿sale? Hicieron un estudio en México y en Latinoamérica, y entonces lo que hicieron fue poner laboratorios afuera de los antros, ¿sale? Esto lo hace aquí en la ciudad, bueno, aquí es el Estado de México, pero en la Ciudad de México lo hace el IAPA, el Instituto de Atención y Prevención a las Adicciones, tiene una cosa que se llama el IAPA Bus. Entonces lo que hacen es que de repente van y se ponen afuera de un antro y te dicen, a ver, de lo que te vendieron ahí en el baño, tráemelo, ¿no? O sea, yo no te voy a llevar a la cárcel, no le voy a hablar a la policía, a mí me vale, nada más tráemelo para que te diga qué es lo que estás consumiendo. Y entonces, resulta que en México, cerca del 95% de las muestras callejeras están adulteradas, ¿sale? O sea, es decir, contienen sustancias que no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo se supone que estoy consumiendo. No solamente están adulteradas, sino que, por ejemplo, las muestras Hay varios tipos de metanfetaminas, no solamente el cristal, está el éxtasis. Por ejemplo, escuchando hablar del éxtasis. En México, el 70% de las muestras que se venden como éxtasis no solamente están adulteradas, sino que no son éxtasis, ¿no? Entonces, uno de los grandes riesgos de consumir sustancias ilegales es que nunca sé, ¿no? Y ahí sí, como diría, ¿cómo se llamaba? Forrest Gump, ¿no? Ahí pues, es una caja de chocolates, ¿no? Y cada uno va a ser una sorpresa, nunca sabes con qué te vas a encontrar. Ahora, en México estamos hablando mucho, tenemos mucho el tema del fentanilo, ¿no? Yo no quiero darle más importancia al fentanilo que a las metanfetaminas, porque a mí me preocupan mucho más las metanfetaminas. Pero hay una realidad que tenemos con el fentanilo, que es que si tenemos una muestra de algo que esté contaminada con fentanilo, el fentanilo es una sustancia tan potente. Cuando digo potente, quiero decir que necesito una cantidad muy, muy, muy pequeñita para ejercer su efecto. Con una cantidad microscópica de fentanilo puedo producir una sobredosis que sea mortal. Y aquí en esta zona del país, en la zona centro del país, ningún hospital está listo para atender una sobredosis de fentanilo. Entonces, mi recomendación siempre es no lo hagan. Yo no vengo aquí a decirles que le tengan terror a las sustancias, ¿no? Porque esa no es mi función.
pero sí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estas sustancias que nosotros vamos a encontrar en la calle van a estar adulteradas y no tengo forma de saber qué es lo que estoy consumiendo. ¿Sale? ¿Sí? No quiero sonar muy moralista, pero yo creo que ahorita, como ya le dijo la directora de la escuela, ahorita usted tiene la batuta para poder educar en los minutos que usted está aquí a estos jovencitos y tal vez ayudar a orientar a los papás de ellos para que tal vez pudieran necesitar, ¿no?, encontrarse o tener que llegar a consulta con usted. Es mi comentario. Sin duda, y creo que es lo que tratamos de generar, ¿no? Generar estos espacios de plática, que entendamos cómo es que nos podemos proteger y cómo es que podemos proteger a los nuestros. Es creo que lo más importante. Entonces creo que lo que nos toca a los que somos papás es, insisto, dentro de casa fomentar esos ambientes de comunicación y esos ambientes realmente amorosos. Yo siempre digo, la información es importante en adicciones, pero no es lo más importante, ¿no? ¿Cuántos de aquí que fuman no saben que fumar mata? Todos sabemos que fumar malo, ¿sale? ¿Cuántos de aquí no saben que el alcohol puede producir cirrosis y puede producir adicción? O sea, informar está bien, pero informar creo que no es lo más importante, sino más bien es que nosotros generemos esos ambientes de comunicación, que nosotros entendamos cómo es que estas sustancias nos pueden hacer daño y cómo debemos desarrollar esos lazos con los nuestros. Y creo que sí, como por ahí vamos. Muchas gracias por el comentario. No sé si tengan más dudas, no sé cómo vamos de tiempo. Va bien. Okay. Tenemos más retrasado, atorado en el tráfico al que sigue. O sea, Muy bien, excelente. yo tenía una pregunta. Sí, Hay que... gracias. Buenas tardes, soy Maribel Díaz Ya. Ajá. y trabajo en una preparatoria. Mi trabajo es directamente con adolescentes. Tengo una primera pregunta y de ahí se va a derivar otras, creo. Las mujeres tienen mayor posibilidad de desarrollar adicción. Las niñas, las adolescentes tienen mayor posibilidad de desarrollar adicciones. Sí, en general, sobre todo dependiendo de la sustancia, pero por ejemplo cuando hablamos de alcohol, hablamos de que las mujeres tienen el riesgo de desarrollar adicción más rápido, más intensa y con más daños, más temprano que los hombres. Bueno, aquí viene una... Bueno, no es tanto una pregunta, es más bien como que una solicitud para los papás. Tú hablabas hace rato de amor. Yo hablaría también de atención respecto de nuestros adolescentes. Yo le preguntaba a algunos papás en determinado momento, ¿usted sabe quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Usted sabe dónde están sus hijos? ¿Por qué esto? Tenemos el caso ahorita triste de una niña, tiene 15 años, la niña consume, todavía no sabemos qué es lo que consume, pero consume varias cosas. Y pues resulta que la niña cuando se droga graba videos pornográficos. Entonces ya sus compañeros de la escuela tienen esos videos, ya se difundieron a otras escuelas, ya se difundieron con chicas, chicos y todo lo que pueda haber. Y bueno, cuando mandamos traer al papá, porque la mamá fallece, cuando mandamos traer al papá, el papá dice que ya no puede con la niña. Ella no puede hacer nada, las niñas son gemelas, son dos. Y bueno, pues han pasado con una tía, con la otra tía, con la abuelita, otra vez de regreso con la tía, con la otra tía, y así se la han llevado. Las niñas no respetan ningún tipo de autoridad. Y sí, su consumo ya es obvio hasta en el salón de clases. Se ve la mirada perdida, se ve que no están donde tienen que estar. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en ese caso? Las niñas no quieren ayuda, no la aceptan, pero el papá tampoco quiere que lo ayudemos, y él es el menos interesado en ayudar a sus hijos. Decía mi papá, si tú te juntas con marihuanos, si son 5 marihuanos, la 6ª marihuana vas a ser tú. Si tú te juntas con consumidores de
¿cómo dices?, de cristal, Sí, de lo que sea. pues la siguiente consumidora vas a ser tú aunque no la consumas. Entonces, ¿qué hacer en ese tipo de situaciones cuando los papás ya dijeron, pues mi problema ya no es, ahí se los dejamos saber qué pueden hacer todos los demás? Gracias. Es un caso bien lamentable, ¿no? El que estás platicando, porque como que nos vamos ya quizá a los casos más extremos, ¿no? A los que creo que uno de los factores que también nos protegen mucho del consumo, ¿no? Y que hacen que estos consumos, en caso de que se lleguen a presentar, no se agraven como en estos casos, no sean tan extremos, es justamente el hecho de que tengamos redes de protección, ¿no? Redes de protección que tiene que ver amigos que tengan, como que sean amistades saludables, que tengamos redes de protección en casa, no solamente papá, mamá, sino el resto de nuestros familiares, abuelos, tíos, primos, ¿no? Que sean personas que nos funcionan ahí para mantenernos protegidos del consumo. No sé, en algunos casos a lo mejor incluso la pareja, ya en personas más grandes, ¿no? En este caso lo que estamos viendo es que no hay red de apoyo, ¿no? Aunque las niñas quisieran a lo mejor, lo que vemos es que no tienen de dónde agarrarse para poder empezar a generar conductas que sean más saludables. Entendemos en muchos de estos casos que puede haber, me sorprende porque son dos, ¿no? Y entonces hablamos de que seguramente el problema principal de estas niñas no es el consumo, ¿no? El consumo es una cosa más agregada seguramente a una historia de dolor, de olvido, de muchas cosas que pueden estar presentes en casa y que entonces de repente llegan y nos avientan la bolita así de, a ver, pues ya quitar el consumo, ¿no? Como si el consumo fuera lo que detonó todo. Y la realidad es que no lo es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? En este caso, lamentablemente, no es mucho, pero por ejemplo, yo en ese caso, yo alertaría a las autoridades, ¿sale? O sea, si tenemos dos jovencitas que son menores de edad, que están en un medio donde no se les protege, donde no se les cuida, donde no se les da lo necesario para poder atenderse de esta manera, yo alertaba a las autoridades. Yo. ¿Sale? Y por supuesto son casos sumamente complejos que requieren atención psicológica, en muchos casos incluso requieren atención psiquiátrica, que no está diseñada nada más para quitarles el consumo, sino para atender todas estas situaciones, principalmente de lo que veo que es abandono total por completo de la familia, ¿no? Entonces, pues es un caso sumamente complejo que la verdad es que difícilmente podemos decir, mira, haz esto y ya se les va a quitar, pues difícilmente, ¿no? Sino que son casos muy difíciles. Y qué lamentable. Entonces, pues ahí por supuesto desde la escuela tenderles esa mano, tenderles ese lugar, esa red de apoyo que pudieran encontrar en sus maestros, en sus consejeros, ¿sale? Y pues tratar de nosotros encontrar otras redes de apoyo, si no a lo mejor las estamos encontrando con la familia inmediata, buscar en la familia extendida, a ver quién las puede apoyar, creo que sería lo primero que yo haría. Gracias. Aquí hay una pregunta. Yo quería preguntarte si pudieras explicar un poco, de pronto cuesta pensar que las decisiones, ¿no? O sea, qué tanto un adolescente está en capacidad de decidir, qué tanto, pues están en desarrollo, o sea, quieras o no, el cerebro se está desarrollando. Pues me gustaría un poco que nos contaras por qué de pronto decimos, pues eres adulto hasta los 20 y tantos, porque realmente no se te está desarrollando, y qué tanto, ¿no? Los lóbulos prefrontales, y qué tanto las sustancias, ¿no? van haciéndole daño a ese cerebro que se está desarrollando. Absolutamente, muchas gracias. Sí, es un tema importante. Lo dijiste muy claramente, o sea, en el consultorio, en temas de adicciones, nosotros consideramos al cerebro humano como un cerebro adolescente hasta que llegamos a los 25 años. No a los 18 ni a los 25, para mí mis pacientes son adolescentes hasta los 25. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ese cerebro justamente está desarrollando. Nosotros entendemos el cerebro como esta gran maraña de neuronas, ¿no? Estas células que tienen forma de estrellita, que se conectan unas con otras, que se comunican a través de electricidad. Y no es hasta que nosotros llegamos aproximadamente a los 25 años de edad que finalmente termina ya agarrando estructura ese cerebro, que se termina de desarrollar sobre todo la parte, digamos, más adulta o más evolucionada del cerebro, que es la corteza prefrontal, esto que nosotros tenemos acá. Dentro de esta corteza, dentro de esta parte del cerebro, está todo lo que me hace que yo pueda moderar mi conducta, que pueda tomar buenas decisiones, que pueda controlar mis impulsos, ¿sale? Entonces, por eso nosotros siempre consideramos todos los consumos en adolescentes, porque es que fumo marihuana una vez a la semana, no pasa nada, o sea,
mi tío fuma igual, pero tu tío ya es un adulto, ¿sale? Esa cantidad, a lo mejor muy bajita de marihuana, a lo mejor en el cerebro de tu tío, si no es un cerebro particularmente vulnerable, que no tenemos forma de saberlo, hasta ver si desarrolla un trastorno o no, pudiera ser que no tuviera una cuestión tan problemática, pero en tu cerebro adolescente sí, ¿sale? Ese cerebro que apenas se está desarrollando, ese cerebro que se está configurando para funcionar dependiendo de cómo yo lo estimulo, ¿sale? Entonces, si yo lo que le enseño a ese cerebro es que hay sustancias, pues ese cerebro se va a modificar para empezar a actuar con sustancias. Y se puede llegar a quedar, porque la plasticidad del cerebro adolescente es muy plástico, es muy adaptable, y ya que se terminó de configurar así, ya cambiarlos de adultos puede llegar a ser sumamente complicado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo, insisto, no solamente por esta parte de la plasticidad, sino porque lo que platicábamos hace rato, ¿no? Esa información que yo a lo mejor como adulto entiendo que me puede ayudar a moderarme, a controlarme, en el adolescente puede ser muy difícil. Los adolescentes se avientan con la tripa, ¿no? Y a veces se nos olvida a los adultos y pensamos que pueden tomar decisiones un poquito más moderadas, cuando no es un cerebro que esté diseñado para eso. Y eso no es una falla del cerebro adolescente, simplemente es una característica y que nosotros tenemos que entender y adaptarnos a funcionar o adaptarnos a entenderlo de esa manera. Sí, no, es una gran pregunta. Muchas gracias. Creo que por acá de este lado había una preguntita. Acá. Levante su manita, por favor, para que me la vean. Ahí está. Acerca del tema de los adolescentes, también entra, pues cuando ya hay consumo de drogas, la sexualidad. Si la chica queda embarazada, ¿cuáles son los problemas a la larga para el feto? Eso es una pregunta que nos lleva a temas muy complejos, porque, por supuesto, el desarrollo de un bebito, ¿no? El desarrollo de un producto en el vientre de la mamá se puede ver afectado por el consumo de sustancias. Lamentablemente, como hablamos de sustancias ilegales, estudios que nos puedan hablar de precisión sobre esto, pues no existen muchos, ¿no? Porque nosotros no podemos agarrar a una mamá embarazada y decirle, a ver, ven, te voy a dar cristal, a ver qué es lo que el cristal le hace a tu bebé, ¿no? O sea, nos meteríamos ahí en muchos problemas éticos. Pero lo que sí sabemos es, todo este tipo de sustancias tienen el riesgo de producir malformaciones en los bebés, tienen riesgo de producir abortos, ¿no? Y tienen, dejando de lado el bebé, ¿no? Porque pues, por supuesto es una cuestión muy problemática. El problema también es el que va a desarrollar la mamá el resto de su vida, siendo una mamá adolescente, una mamá que no está preparada, que encima de a lo mejor el reto de tener un bebé, tiene un bebé que tiene alguna discapacidad, alguna malformación, que siempre es un reto extra, ¿no? Por encima de la maternidad. Entonces, pues por supuesto esto es completamente no recomendado, ¿no? También no solamente durante el embarazo, durante la lactancia, el consumo de sustancias durante la lactancia puede hacer que esas sustancias pasen el bebé y los pueda afectar de manera muy grave, ¿no? Puede llegar a producirles mucho daño, pueden llegar incluso a producir la muerte del bebé que está tomando leche contaminada de la mamá, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado porque el consumo de sustancias nos puede llegar a inducir algunas conductas de riesgo, como las relaciones sexuales desprotegidas, que finalmente se terminen culminando como en un embarazo adolescente. Entonces, mucho más allá de lo que le pueda pasar al bebé, que ese es otro problema, son todas las cosas que le pueden llegar a pasar a esta persona que se embaraza durante la adolescencia, ¿no? Y con toda la responsabilidad que le va a tocar cargar, pues ya para el resto de la vida, ¿no? Muchas gracias. Sí. ¿Cuál crees que sería, digamos, como la combinación ganadora para combatir la adicción? O sea, ya sabemos que no es solo combate la adicción, también necesito terapia, mejor deporte. ¿Cuál crees que sería como esta combinación que sería la que más, pues la que mejor funciona para poder recuperar tu vida? Porque no se me ocurre otro término. Ok, vamos. Si hablamos como de prevención, ¿sale? Vamos a pensar justamente en todo lo contrario que sean factores de riesgo, ¿sale? Entonces vamos a hablar de los factores de protección y vámonos por niveles, ¿no? Factores de protección individuales, ¿cuáles pudieran ser? El hecho
de que yo desarrolle habilidades que me permitan afrontar las situaciones, que me permitan desarrollar resiliencia, que me permitan reconocer mis emociones y trabajarlas de manera adecuada, ¿sale? Dentro de la familia, yo te diría, para los papás de a lo mejor más chiquillos, ¿no? Desde que estamos empezando a ser papás, desarrollar talleres o incluirnos en talleres de crianza positiva, ¿no? Talleres de habilidades para padres, sobre todo para padres de adolescentes, ya en estos casos, porque lidiar con niños chiquitos no es lo mismo que lidiar con adolescentes, y muchas veces como papás carecemos de estas herramientas. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a ser papás. Entonces, sepan que sí hay escuelas para padres, ¿sale? Podemos acudir a ciertos talleres, en los Ecosama, de hecho, los imparten. Yo ahí a la directora de la escuela le diría, póngase en contacto con su Ecosama más cercano para que les empiecen a dar ahí la atención, ¿sale? Y entonces podemos desarrollar estos talleres de habilidades para padres que nos permitan generar mejor comunicación con nuestros hijos y poder empezar a desarrollar todos estos factores de protección. Tiene mucho que ver mis actitudes hacia las sustancias, tanto las del joven como las de los padres, los valores que nosotros inculcamos, ¿sale? Y sobre todo, qué es lo que les enseñamos a hacer con su tiempo libre, con su tiempo de ocio, ¿sale? Cómo lo supervisamos, cómo lo vemos, ¿sale? Desde la comunidad, por supuesto, los que sean aquí actores comunitarios, desarrollar algunas actividades que pudieran estar ahí de la mano del fomento del deporte, del fomento de la cultura. Por supuesto, no todo es solamente la persona, no todo es solamente al interior de la casa o al interior de la escuela, sino al interior de la comunidad, ¿no? Entonces también a nosotros nos toca como comunidad, no solamente proteger a los míos, sino proteger a los de todos. Entonces, ahí tenemos que estar todos actuando en este tipo de situaciones para poder fomentar estos espacios de mayor salud. Y también, por supuesto, para las escuelas, ¿no? Que los maestros estén capacitados para identificar estos signos tempranos de consumo, que tenemos ahí a lo mejor en las escuelas orientadores, que ellos sean los primeritos que puedan intervenir a los adolescentes, tenderles esa mano amiga, platicar, a ver, ven, cuéntame qué es lo que está pasando, cómo te ayudo, ¿no? El desarrollo de todas estas estrategias y habilidades son las que yo creo que nos pueden finalmente, pues, pavimentar el camino para que, pues, la persona camine muy facilito por donde no hay consumo, ¿no? Y que esos caminos donde sí hay consumo se vean ahí como un poquito más escabrosos y que no sean los que queremos tomar, ¿no? Recordando siempre que, pues, finalmente la decisión está, pues, en la persona que finalmente termina tomando esto, ¿no? Pero creo que por ahí. ¿Más preguntas? No. Yo quisiera hacer una pregunta. Aquí tenemos a bastantes chicos de la secundaria. Yo mismo soy padre de un chico de secundaria. Mi nombre es Cristian Gutiérrez, soy del Instituto de Cultura. La charla habla sobre adicciones que matan y estamos centrados sobre las sustancias. Pero yo también he detectado a través de los grupos de la escuela de mi hijo y de los mismos comentarios que tengo a través de la comunicación que llevo con él sobre otras adicciones. Por ejemplo, el tema de los cortes. De repente se sueltan temporadas donde los chicos empiezan a hacer retos de realizarse cortes o autolesiones y los empiezan a tomar como una competencia. ¿Quién se hizo más? ¿Quién se hizo el más grande? ¿Quién sangró más? Etcétera. Y eso se vuelve una situación adictiva, desde mi perspectiva. La pregunta es, uno, ¿esto hasta qué punto puede ser considerado una adicción, este tipo de situaciones de las autolesiones? Y dos, en su experiencia, ¿cuál sería la metodología más recomendada para poderlo atender? Porque entiendo que sería un tema distinto al que hemos abordado durante toda la charla. Esa sería mi pregunta. Gracias, es una gran pregunta. Si bien a lo mejor podemos, lo dijiste de manera muy clara, ¿no? Cuando nosotros hablamos de adicciones, no solamente hablamos de sustancias, hablamos también de que prácticamente cualquier cosa puede desarrollar una adicción, ¿no? La podemos hacer hacia lo que sea. Entre ellas, conductas, ¿no? Sabemos que podemos desarrollar conductas hacia el juego, conductas hacia los videojuegos, hacia las redes sociales, hacia muchas cosas. Estas conductas que tú describes, como tal un patrón adictivo, a lo mejor pudiera estar, a lo mejor en algunos casos particulares, pero generalmente lo que hablamos cuando hablamos de estas conductas autolesivas es de algunos otros trastornos de la salud mental, que lejos de atenderlos como los atenderíamos o como atenderíamos una adicción, atenderíamos como otros tipos de trastornos de la salud mental, ¿sale? Es importante saber que a lo mejor el abordaje no sería muy distinto, ¿no? También viene mucho de la mano de generar estos canales de comunicación efectivos con nuestros hijos, de
educarlos también acerca de estas sustancias, acerca de los daños que nos pueden llegar a producir y sobre todo el tratar de entender cuál es la motivación por la cual estamos llegando a tener esta conducta. Estas siempre yo creo que vale la pena muchísimo en el momento en el que nosotros identifiquemos conductas autolesivas, que las podamos referir con el psicólogo, que las podamos referir a un profesional de la salud mental para entender cuál es la motivación de, ¿sale? Siempre las conductas autolesivas las tenemos que tener como en el espectro de la conducta suicida, ¿sale? No estoy diciendo que todas las personas que se cortan o que se lesionan eventualmente se van a suicidar, pero estas conductas de autolesionarnos están dentro de un espectro muy amplio que estamos abarcando de este lado. Entonces, en el momento en el que nosotros veamos este tipo de conductas, por supuesto nos debe de preocupar. No lo debemos de tomar a la ligera y sí debemos de tomar acciones al respecto y ver cuál es, insisto, lo más importante es entender cuál es la motivación que tiene una persona a la que sea, si es parte de un reto, si es porque también pues, dentro de estos retos podemos incluso consumir sustancias, ¿no? Sabemos que estuvieron los retos del clonazepam y estaban los retos de otras sustancias que a lo mejor no quiero mencionar por no dar ideas, porque no es la intención, ¿sale? Pero hay muchos retos que nos llevan a cometer estas conductas, donde a veces el problema sería como este acto impulsivo que me lleva a hacer cualquier cosa, mucho más allá de la conducta o mucho más allá de la sustancia en sí, ¿sale? Y entender qué es lo que está sucediendo. Pero no podemos decir nada más, lo está haciendo porque es un reto y no le voy a dar importancia, luego se le pasa. Todos los tenemos que estudiar y los tenemos que ver de manera particular. No sé si con esto respondo y estoy atendiendo esa inquietud. Perfecto, muchas gracias.